¿Cómo explicar que esta reforma se haya redactado de manera bipartidista y ya los republicanos hayan frenado su trámite en el Congreso ya en 2 veces en este 2024? Sí, buenas noches, Juan. Para entender por qué los republicanos no quieren pasar la ley ahora, hay que regresar un poquito y recordar la historia de este acuerdo bipartidista. Era parte de algo que pedía Trump y los republicanos a cambio de que hubiera un apoyo financiero para las tropas en Ucrania y luego en Israel. Entonces era que se pasara todo como un conjunto. Ese era el arreglo de tener unas medidas bastante duras contra la migración y la gente buscando asilo. Sin embargo, después no pasaron estos paquetes, se dividieron y ya pasó la ayuda a Ucrania y la ayuda a Israel. Entonces dicen algunos senadores demócratas, como Alex Padilla de California, que por qué, qué ganan haciendo esto los demócratas. Y bueno, parte es para mostrar esta contradicción, dirían ellos, hipocresía de los republicanos que querían medidas duras en la frontera. Convencieron a algunos senadores demócratas de incluirlo en este proyecto de ley y ahora votan en contra por segunda vez porque directamente Trump se manifestó públicamente pidiéndoles que no lo aprobaran para poder ir haciendo campaña, seguir haciendo campaña sobre el tema de la frontera y la migración y atacar a Biden con este tema. Entrando de lleno en el proyecto de ley, ¿cuáles son sus puntos clave? Sí, es un proyecto que sobre todo se basaba en el fortalecimiento físico de los muros fronterizos, el tener más personal de patrulla fronteriza, entonces sobre todo es continuar con la militarización y cerrar la frontera, lo cual no ayuda si la gente llega legalmente pidiendo asilo, se entregan a las autoridades que tienen el derecho en la ley americana e internacional de hacerlo, entonces esa parte punitiva no funciona. El proyecto de ley también tenía dinero para más jueces de migración, para más personal que tramiten los procesos burocráticos de pedida de asilo e inmigración, lo cual sí es una necesidad. Habían algunas cosas positivas, por ejemplo, más apoyo para gente viniendo de Afganistán, pero en sí, como era un deseo, una lista de deseos de Navidad de los republicanos anti-migración, era sobre todo muy punitivo. No había ninguna ley ahí que beneficiara a ningún soñador, alguien que reciba DACA, los trabajadores esenciales. No habrá ningún tipo de reforma migratoria de amnistía ni nada de eso. Entonces era una ley bastante conservadora, bastante de estilo MAGA Trump. Entonces yo creo que por un lado es mejor que se posponga y se haga en el futuro una mejor reforma migratoria. Entonces, ¿cuál es el panorama de esta ley? ¿Esta ley queda muerta, queda hundida definitivamente? ¿O puede haber otro intento para que el presidente Biden saque adelante la reforma? Es un juego político. Los republicanos decían que su prioridad era la frontera, entonces querían hacer algo, propusieron esta serie de puntos, se acordaron, pero ahora que ya está en sí mismo, no quieren pasarla para que no se le quite el tema de campaña de Trump. Entonces fue un juego riesgoso de los demócratas el ponerla otra vez a votación, en muchos de ellos votar a favor. Y bueno, los republicanos no quisieron votar a favor de ella, aunque están de acuerdo en muchos de los puntos. Entonces se ha vuelto un juego político, un juego simbólico, más que tratar de solucionar el problema. Que también es importante decir que este proyecto de ley no hubiera arreglado la situación migratoria, la supuesta crisis, que no es tanta, no se hubiera arreglado inmediatamente con estas medidas y mucho menos antes de la elección, ni tampoco si se hubiera pasado este proyecto de ley, le hubiera ayudado a Biden o a los demócratas a quitarles votos de la base republicana que apoyan más este tipo de medidas. Entonces, un poquito más una manera de los partidos de echarse la culpa al uno al otro de por qué hay un problema en la frontera. Pero más que eso, hay que más bien arreglar la situación en Latinoamérica, por qué llegan las personas, cómo darles asilo temporal y permitirles que en el futuro regresen a sus países. Si están aquí trabajando con un permiso de trabajo, con papeles, pueden regresar con la situación mejor en Haití y otros países. Entonces, la ley yo creo que sí, en el Senado está muerta, en la Casa también. Ahora el problema podría ser que la Casa Blanca diga que la ley no pasó en el Congreso y ahora quiera hacer algunas medidas como decretos presidenciales el presidente en los próximos días. Sí, Entonces ahí es donde podría vivir alguna parte de esta negociación, lo cual sería sí. algo
un paso atrás para los derechos del asilo.